Tema 5.2. Osciladores de relajación con UJT. El oscilador de relajación es el corazón de la mayoría de los circuitos temporizadores y osciladores con UJT. Es una esencia del mismo circuito que se muestra en la figura 5-1, inciso B, excepto que se agregan resistores a las terminales de B1 y B2, a fin de generar señales de salida. Estos resistores externos son más bien pequeños en comparados con la resistencia interna del UJT, RBB. Los resistores externos generalmente son simbolizados como R2 y R1. Los tamaños de los componentes para un circuito de relajación se dan en la figura 5-3, inciso A. El oscilador funciona bajo los principios estudiados en la sección 5-1. Cuando se aplica potencia CE, es cargado a través de la resistencia EE, hasta que el voltaje del capacitor alcanza BP. En este punto el UJT se dispara, siempre y cuando RE no es muy grande. La limitación de RE ocurre porque al disparar con éxito el UJT, se requiere una cierta cantidad mínima de corriente entregada por la fuente de la alimentación del emisor. Aún así se alcanza BP, ya que esta corriente debe llegar a la terminal del emisor por medio de la RE. La resistencia de RE debe ser lo bastante pequeña como para emitir el flujo de corriente necesaria. Esta corriente mínima es llamada corriente de punto pico, o corriente pico, simbolizada por IP, y es apenas unos microamperes para la mayoría de los UJTs. La representación gráfica de IP se puede ver en la curva característica de la figura 5-2, inciso B. La ecuación que da el valor máximo permisible de RE es sencilla de obtener aplicando la ley de Ohm del circuito emisor. RI max, E max es igual a BS menos BP sobre IP. En la ecuación 5-3, BS representa el voltaje de la fuente de corriente directa. La cantidad BS menos BP es el voltaje disponible a través de RE en el momento del disparo. Cuando el UJT se dispara, la resistencia interna RB1 cae así a cero, permitiendo el flujo de un pulso de corriente de la placa superior de CE a R1. Esto causa la aparición de un pico de voltaje en la terminal B1, como se muestra en la figura 5-3B, inciso B. Al mismo tiempo que el pico positivo aparece en B1, un pico en sentido negativo ocurre en B2. Esto sucede porque la caída repentina de RB1 causa una reducción también repentina en la resistencia total BS y tierra, y por consiguiente incremento de la corriente a través de R2. Este incremento de la corriente causa una caída mayor entre R2, creando un pico negativo en la terminal B2, como se muestra en la figura 5-3, inciso C. En la terminal del emisor ocurre una onda en forma de diente de sierra, presentada en la figura 5-3, inciso D. El diente de sierra no es lineal en un sentido ascendente, pues el capacitor no se carga a una razón constante. También la parte inferior de la forma de la onda no es exactamente de 0 volts. Hay dos razones por esto. Vimos antes que un oscilador de relajación RE no debe ser demasiado grande, pues el UJT no es capaz de dispararse de la misma manera. Hay un límite para el tamaño mínimo de RE. Para asegurar el apagado del UJT después del disparo, recuerde que la razón por la que un UJT se apaga en el capacitor CE se descarga al punto en el que ya no puede entregar una corriente al emisor igual a IB, la corriente del valle. De aquí se infiere que el UJT tampoco debe ser capaz de drenar la suficiente corriente de emisor a través de RE. Por tanto, la RE debe ser lo suficientemente grande para impedir el paso de una corriente, igual a IB. La ecuación que expresa el valor mínimo de RE es RE mínimo es igual a BS menos BB sobre IB, que es la ley de Ohm aplicada al resistor del emisor. La cantidad BS menos BB es el voltaje aproximado a través de RE después del disparo. Esto es cierto, pues al disparo el voltaje del emisor a tierra cae aproximadamente a BB, despreciando el voltaje pequeño a través de la RE. La frecuencia de oscilación de un oscilador de relajación del tipo mostrado en la figura 5-3A está dada de modo muy aproximado por la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, es igual a 1 sobre RE
por CE. La ecuación 5-5 es bastante exacta, siempre y cuando el UJT tenga una eficiencia cercana a 0.63, lo que generalmente es el caso. A medida que la eficiencia se desvía por encima o por debajo de 0.63, la ecuación se vuelve menos exacta. Una forma intuitiva de percibir la ecuación 5-5 es recordando que un circuito RC se carga hasta el 63% de su cambio de voltaje en una constante de tiempo. Si la eficiencia es 0.63, para poder disparar al UJT, CE debe cargarse aproximadamente al 63% de B. Esto requiere un tiempo de carga de una constante de tiempo, o en otras palabras, y de cambio RE por CE. Dado que el disparo y el apagado subsecuentemente son ambos muy pequeños en comparación con el tiempo de carga, el periodo total de las oscilaciones es aproximadamente igual a RC por CE. La frecuencia es igual al recíproco del periodo, por lo que la ecuación 5-5 es válida. La razón de inactividad de un UJT se mantiene bastante estable con los cambios de temperatura, variando menos del 10%, en un rango operativo de menos 50 grados centígrados a unos 125 grados centígrados positivos, en los UJT de alta calidad. Los osciladores de relajación pueden hacerse estables a la frecuencia con una variación de 1% sobre el mismo rango de temperatura, si se ajusta adecuadamente el R2 de la figura 5-3, inciso A. La razón de inactividad tiende a decrecer con el aumento de la temperatura, mientras la resistencia interna total RBB tiende a aumentar a mayor temperatura. El resistor externo R3 se mantiene constante con los cambios de temperatura, por lo que el voltaje entre las terminales de base subíndice B2, B1 aumenta con los aumentos de temperatura, debido a que RBB se vuelve una parte mayor de la resistencia total entre BS y el común. Por tanto, B subíndice B2, B1 se vuelve mayor a medida que la eficiencia disminuye. Puede lograrse que ambos efectos se cancelen si se selecciona R2 adecuadamente. Bajo estas circunstancias, BP se mantiene constante. Si BP es constante, la frecuencia de oscilación también es constante, pues CE siempre tendrá que cargarse al mismo voltaje para disparar el UJT, sin importar la temperatura. La estabilidad del lote o variación entre los UJT del mismo número del tipo no es tan buena como la estabilidad de temperatura. Dos UJT supuestamente idénticos pueden tener razones de inactividad con diferencias del 30% o más. Por esta razón, los circuitos osciladores de relajación con UJT contienen algún tipo de ajuste fino si se desea una frecuencia de oscilación precisa. Esto se logra colocando un potenciómetro en serie con RE. Y aquí mostramos los gráficos que presenta la figura 5-3A. El inciso A, el diagrama esquemático de un oscilador de relajación para un UJT, dado una eficiencia dada. La frecuencia de oscilación depende de RE y CE. Inciso B, forma de onda del voltaje de base y de BA a tierra para el oscilador de relajación. Y el inciso C, una forma de onda de voltaje de base 2 a tierra, que es el voltaje subíndice B2. Y el inciso D, una forma de onda de voltaje del emisor a tierra, B subíndice E. Y aquí observamos los gráficos. El voltaje del emisor a la base nunca alcanza 0 volts, solo BB, como se indica en la figura 5.2-B. Siempre hay una caída de voltaje a través de RB, debido al flujo de corriente a través del cuerpo principal del UJT. Esto siempre que hay un circuito completo, por el que puede fluir corriente entre la terminal de la fuente de corriente directa a través de R2, del cuerpo del UJT y de R1, y por último, a tierra.